Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que estéis todos muy bien, disfrutando del verano, del invierno, de las vacaciones. Yo os doy la bienvenida esta noche a una lectura muy especial que voy a hacer para aquellas personas que estáis en contacto cero, que no sabéis nada de vuestra expareja, puede ser alma, llama gemela, que tal vez os dejó y no tenéis ninguna explicación, que no os habla en redes sociales. Quiero saber exactamente lo que sucede entre vosotros dos y qué va a pasar. Si estás aquí ya es una señal para ti. Recordad que esta lectura es atemporal y para todos los signos. Y para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque la magia sí existe, amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar esta lectura, voy a utilizar una baraja de tarot que es extraordinaria, donde vamos a saber cuáles son los sentimientos de tu persona, qué ha podido ocurrir y también qué sucederá en un futuro. Es cierto, amigos, que partes de nuestro futuro podemos cambiarlas, pero otras no. Si estáis destinados a estar juntos, sois almas, llamas gemelas, volveréis a reencontraros. Y el tarot y nuestro oráculo nos lo van a decir. Comenzaré con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Y como veis, hay muchas situaciones diferentes para vosotros. Yo quiero que esta noche mis guías y los vuestros también hablen sobre esta situación y qué es lo que va a terminar sucediendo. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros generosos comentarios, amigos. Os amo mucho, os leo, respondo siempre que puedo y quiero que esta situación algún día se pueda resolver, porque yo sé que es muy duro si ha habido ghosting o un rechazo, si esta persona no está hablando de sus sentimientos y no tenéis nada en claro qué ha podido suceder para que desaparezca. Hasta eso, yo sé que en algún momento todos tenemos que dar la cara o enfrentarnos, porque tu persona puede tener aún sentimientos. Que desaparezca no significa que no los haya. Puede haber situaciones muy concretas que le estén influenciando, hasta familia. Yo quiero saber lo que nos dirán las cartas a continuación. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y ya comienzo. Antes invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, las explicaciones que estáis buscando para que haya paz en vuestro interior. Y yo sé que es posible. Voy a preguntar qué es lo que siente esta persona con la que estáis en contacto cero. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que estáis en contacto cero? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que estáis en contacto cero? Pérdida, 5 de copas. Aquí hay un amor muy grande entre vosotros dos. Yo sé que es la carta del duelo, la pérdida, el luto, porque comenzamos con el 5 de copas, que es Escorpio. Hay alguien que está muy solo al otro lado, que tal vez no te esté hablando, pero que también llora mucho la ausencia cuando tú no estás con él o con ella. Mirad, es una carta de mucho dolor, no lo puedo negar, pero también hay esperanza, porque hay ríos simbolizando vuestra vida y tenéis que levantar de nuevo estas copas, este amor, porque no todo está perdido en esta carta. Algunas se derramaron por parte de esta persona porque no quiso continuar esta relación, pero también se siente muy perdido, con falta de esperanza, con el 5 de copas. Este dolor lo lleva él en su corazón y mirad cómo está vestido con una chaqueta, en un abrigo negro, porque en ciertas ocasiones esta persona siente que no puede ni siquiera avanzar en su vida. Hay mucho llanto por ti todavía. Voy a colocar Escorpio en esta primera carta. Es muy doloroso para él o para ella. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que estáis en contacto cero? ¿Qué es lo que siente? Es como si hubiese perdido parte de su alma y tú también, que estás en esta lectura. No paras de recordarle. ¿Qué es lo que siente? La carta de la estrella, amigos míos. No doy la vuelta a la baraja, pero hay muchísimas situaciones y tengo una carta durísima que no voy a negar jamás, pero también hay esperanza, os lo he dicho. Tenéis que cruzar un río, puede ser simbólicamente empezar una nueva etapa con esta persona,
porque en esa carta hay una casa, un hogar al que volver, y la carta de la estrella. Queríais comunicación con esta persona. Habéis pedido, los que estáis aquí, yo os voy a leer, porque es la estrella, arcano mayor número 17 con Acuario, una intervención espiritual, que vuestros guías pueden ser santos, ángeles, arcángeles, hasta familiares que os acompañan, que por favor ocurriera un milagro para que esta persona se pusiese en contacto contigo, y tú tienes capacidad de transformar esta realidad. Si tú abres tus brazos al universo y miras hacia él, hacia las estrellas y hasta Dios mismo, también van a darte mucha esperanza y manifestaciones en lo que tú estabas imaginando y soñando. Vas a traer no solamente a esta persona, sino el amor de regreso a tu vida con la estrella. Hay algo muy bonito que va a pasar entre vosotros dos y vais a empezar a comunicaros, amigos, con la estrella, la Asunción. Y voy a colocar Acuario. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y que está en silencio? Contacto cero. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que está en silencio? Tú eres para mí el margen que yo tengo para alcanzar la divinidad, espiritualidad y también sanación con la carta de la estrella, porque estoy solo, amor, y tú sabes que yo lo estoy en este momento. Tú puedes intuir a través de la estrella que también le estás mandando mucha energía para que se alivie o para que tenga hasta reposo esta persona, porque emocionalmente y físicamente puede sentirse hasta mal con el 5 de copas. ¿Qué es lo que siente esta persona que está en silencio por vosotros? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? El anfitrión, caballero de pentáculos. Tu persona tiene la influencia en esta carta de Leo, mucho fuego, y también en su signo de tierra, con Virgo. Hay una persona que todavía te sigue mirando, que tiene esperanzas puestas en ti y que cree que puede regresar a casa contigo. También siento que la persona que tú amas ha podido perder a alguien muy cerca de su familia con la carta de la estrella y el 5 de copas, que también haya lágrimas que deben ser sanadas y que tú puedes compartir con la persona que más amas mucha compasión. Al otro lado, tu persona también te está viendo con este caballero de pentáculos y va a ofrecerte algo nuevo en tu vida. Ya no recogeréis las migajas de un pasado ni el amor que parcialmente cayó entre vosotros dos, sino una nueva oportunidad, porque esa persona se está levantando con la fuerza de la estrella. También siente que debe seguir esforzándose en sus labores, trabajos y quiere alcanzar una victoria. Es una persona que puede considerarse hasta un guerrero, una guerrera. No voy a quedarme por los suelos ni en esta situación siempre. Alguien te está viendo a través de redes sociales, pregunta por ti con este caballero y está en un lugar y no quiere que tú te des cuenta que está ahí mirándote fijamente, porque sí va a ofrecerte algo y quiere hacerlo sobre seguro. Caballero de pentáculos, voy a colocar Virgo y Leo. Siente mucha pasión por ti, tú y esta persona, o habéis compartido una relación muy grande, estrecha, donde también ha habido vínculos sensuales, tanto sea a través de las cámaras o puede ser frente a frente con el caballero de pentáculos. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que tenéis contacto cero? Negación. Un 2 de espadas. Estoy hablando de Libra. Ha habido situaciones y son complicadas, porque tu persona se ha quedado en muchos momentos, no solamente en el 5 de copas, sino paralizado. Ha podido haber hasta otra tercera persona entrando en tu relación, o que tal vez tú sepas, aunque no te lo dijese, que había alguien más y que no supiese ni siquiera decidirse, no saber mirar hacia sus sentimientos. Con este 2 de espadas ha bloqueado su corazón en algún momento y ni siquiera tenías ganas de avanzar ni en esta relación ni en ninguna, porque ese 5 de copas, amigos, no representa que esté con otras personas, aunque haya podido entrar para algunos otra más, una tercera persona con esta carta del 2 de espadas. Lo que vais a hacer en este momento es confiar en esa carta de la estrella y mirad, bucead en vuestros sentimientos, también mirando hacia la luna, porque si os habéis sentido en esta etapa de negación vosotros mismos, tenéis que volver a miraros, porque no podemos estar siempre ocultando lo que sentimos. Si tú hablas con esta persona, dile exactamente lo que sientes.
Negación en un 2 de espadas. Ha habido situaciones donde él o ella no han querido ni siquiera observar qué es lo que siente esta persona por vosotros, que no está hablando, que estáis en contacto cero. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros con la que estáis en contacto cero? Plenitud, un 9 de copas. Y voy a darle la vuelta a la base de la baraja, porque amigos, vais a hacer todo lo que os dicen las cartas con este 9 de copas. Sí hay alguien en secreto que está por ti. La ley de asunción, el ejercicio del espejo, porque podría hablar también para almas y llamas gemelas. Tu persona en secreto te está amando con el 9 de copas, sueña mucho contigo y se ha negado hasta tener otras relaciones con diferentes personas que ha conocido con el 5 de copas y el 2 de espadas. Ha puesto un bloqueo en su corazón hasta para él mismo. Yo quiero que le ayudes a derribarlo, manifestando con la carta de la estrella, pensando que vosotros dos sí que os amáis y que podéis estar juntos con el ejercicio del espejo. Si ha habido otras personas, quiero que las descartes, que no metas dentro de tus situaciones o de tu relación de pareja con tu alma, llama gemela a más personas, porque amigos, la ley de asunción, que es la ley de Dios o la ley de la fe, nos dice que tanto para positivo como negativo podemos manifestar muchas circunstancias o momentos que nos van a ocurrir y vosotros vais a pensar en lo positivo, no que hay más personas, no que la persona a la que tú amas no puede recuperarse. Hay mucha intervención espiritual y yo lo siento a través de la estrella. Miraos a los espejos y reconoceos como lo que sois, almas, llamas gemelas, y vas a decirte cada noche o cada mañana, cada vez que te levantes, que este amor está en ti, que no necesitas buscarlo en otra persona y que tú ya eres amada o amado por tu alma o tu llama gemela. 9 de copas, la plenitud, el compartir una pareja, una vida, la riqueza, los sentimientos, esta vez no dándole la espalda a la luna ni a las aguas profundas como ese as de copas en el 2 de espadas. Quiero que nos miremos frente a frente, que nos soñemos cada vez que nos vayamos a dormir, porque amor, con el número 9 yo sueño secretamente contigo y te estoy mirando mucho. Desearía que las circunstancias que hemos vivido se pudiesen cambiar, pero como el pasado no puede volver atrás, amor, si yo te he negado, no te he hablado, siente que yo he perdido mucho a través de no tenerte con esta carta. Vuestro arcángel San Gabriel está en el número 9. Escuchad vuestras visiones y empezad a manifestar lo hermoso que vosotros queráis en vuestra vida con esta persona. Voy a colocar Piscis. Ley de asunción. Quiero que la practiquéis y que asumáis que Dios os hizo con un gran poder. Es innato que vosotros podéis crear vuestra relación, aunque os voy a decir que los pactos sálmicos los hicisteis vosotros, aunque Dios esté de acuerdo con ellos. Recordad quiénes sois en esta carta del ejercicio del espejo y asumid que esta persona ya os ama, que vais a tener comunicación y que los dos os vais a quitar esa venda del 2 de espadas y también 2 espadas que cruzan vuestro corazón, porque siempre a lo largo del tiempo, aunque pasen muchos años, podemos volver a revivir este amor tan grande o encontrar a una nueva persona. La ley de asunción. Los que estáis aquí habéis tenido una relación de pareja, algunos casados, tenéis un hogar, porque tengo el 444. Si estáis viendo cifras, es que algo se está aproximando para cambiar vuestras circunstancias, tener un contacto con esta persona. Y tú inspiras mucho a la persona que amas, le das mucho confort, aliento, le estás cuidando o lo has hecho muchas veces en tu vida, sentimentalmente y hasta económicamente con esta carta. Siéntete como esa reina o diosa de la ley de asunción y tu 444, porque representa empezar, no, tu estabilidad, tu hogar, la casa, muchos negocios, finanzas que puedan estar equilibrados con tu vida sentimental. Si veis el 4, significa esto mismo. Y el agua, tengo unas de copas reflotando para vosotros en esta lectura cuando algún amor o puede ser momentos se desvanecieron y vosotros creísteis que estaban perdidos con el 5 de copas. As de copas, Cáncer, Piscis y Escorpio, amor.
Podemos recuperar hasta nuestras lágrimas perdidas. Estoy en ti, me acuerdo mucho de todo lo que hemos hecho y también tengo estos deseos, ganas de abrazarte y de besarte porque es una persona muy sensual y coqueta con estas cartas que tengo, aunque se haya negado tantas veces amor. Imaginad, amigos, con este as todo lo que tu persona quiere proponerte. Empezar de nuevo todo lo que tú crees que habéis perdido. No será tanto, porque las lágrimas que nosotros derramamos son emociones que vuelven al océano, que representan nuestros sueños subconscientes, y tú vas a tener la oportunidad de tener a esta persona de vuelta y de comenzar otra vez. As de copas, y voy a dejar este corazón presente aquí. Con el tarot vamos a saber mucho más. Amigos, ¿qué más nos quiere decir esta persona esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que estáis en contacto cero? ¿Qué es lo que siente? Un 6 de bastos. Ha tenido dificultades en su vida. Puede ser otra distancia con el 6 de bastos, que es Leo. Otras personas, pero va a renunciar y hacer sacrificios para estar contigo, porque lo que yo deseo es obtener la victoria y nacer de nuevo con este 6 de bastos, porque los sacrificios están implícitos en el número 6 cabalísticamente. Hay alguien que se iba a luchar por ti con esta carta y va a emerger con flores preciosas hasta como en el 4-4. Va a venir rodeado, lleno de laureles, y no le importará a tu persona perder algo de su presente o de su pasado para regresar contigo con este 6 de bastos, que es una victoria con Leo. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Y estas cartas, amigos, viene alguien con un ofrecimiento. No quiere perderte, un caballero de espadas. Los amantes, en la base de la baraja, amigos, hay una declaración muy hermosa. Mirad lo que está sintiendo este esqueleto. Amor, bebo los vientos por ti, las jarras que yo podría llenar con todos los océanos, y el amor que tengo están dentro de ti y de mí. Y hasta yo he cogido pulpos, peces del mar, y quiero comunicarme con ellos porque te sueño por las noches con Cáncer, Piscis y Escorpio y este paje de copas, y sí que he tenido muchísimos miedos de volver a expresarte mi amor, y soy temeroso porque tal vez con este paje tu persona no haya madurado suficientemente emocionalmente. ¿No ves que tengo el esqueleto como si fuera un niño? Porque los pajes representan niños, adolescentes. Me estoy haciendo más grande, más adulto. Estoy aprendiendo de las situaciones, del amor que tú me has entregado. Pero mira como yo jamás te pierdo de vista y me alimento de ti. Cada vez que tú me pones una copa llena de tu amor, yo me la bebo y me comunico contigo. Qué hermosa es esta imagen y lo que nos dice esta persona, que sigue madurando y que está en pie para ofrecerte una nueva oportunidad y quiere que tú la recojas con el rey de pentáculos, Tauro, paje de pentáculos, todos los signos de agua. Un caballero de espadas, rujo, amor, tengo todavía fuerza, valentía, con Géminis y la influencia de Tauro, y voy a llegar para darte muchas noticias. Teníamos el 6 de bastos, que representa que alguien vuelve a por ti, y con una voz que se estrecha y se agranda cada vez más, como si esta persona pudiese romper muchas partes de su vida que han sido importantes y que ahora las desafía con las espadas y con los bastos, porque coraje y valor no le faltan a tu caballero de espadas con Géminis, y va a venir, puede ser que esté en otro lugar, para algunos será una larga distancia, como países, y para otros muy cercanos, con el 6 de bastos, porque sé que hablo para muchos. Un caballero de espadas que reta lo que tiene enfrente. Un 5 de bastos. ¿Habéis tenido entre vosotros dos alguna serie de, puede ser debates o discusiones, palabras que tal vez no hayan sido un tanto acertadas? Con Leo, ahora nosotros, amor, debemos dejar estas palabras en el olvido, porque atrás ya no podemos volver para poder solucionarlo. Sí que te tengo que dar explicaciones con estas cartas y tengo que contarte lo que me ha sucedido y cómo sigo evolucionando, pero ahora no es tiempo de saber quién tiene la razón, sino de que tú vuelvas a escucharme y me des la oportunidad de quererte con el 5 de bastos. Y hay una competición, amigos, hay otras personas que podrían estar barajando posibilidades para estar con vosotros. Mirad lo que hacen estas 5 personas. En tu vida puede haber un enamorado secreto para ti, alguien que también trate de conquistarte. Tú, que me estás escuchando, has tenido la opción de estar con otras personas, pero estás pensando
en un amante, en un enamorado con esta carta de los enamorados, que es Géminis. El rey de pentáculos, amor. También tengo varitas mágicas con Tauro y corazones para ti y estrellas. Y podría adornar tu vida con todo lo más generoso que yo podría hacer, que es el mundo material. Esta persona puede tener algún tatuaje. Mirad bien las ilustraciones porque hay mucha simbología para todos. Yo soy un rey poderoso, puedo abastecerte, ser un gran benefactor. Es una persona muy implicada en el mundo material, donde le gusta trabajar muchísimo con el caballero de pentáculos, aunque en su zona más sentimental o contigo, las parejas, se ha sentido muy solo. Esa pérdida es lo que trato de subsanar, amor mío, pero quiero que sientas que no te va a faltar de nada con esta persona, con el rey de pentáculos. Puede ser para ti un marido, un novio, alguien que sí quiera establecerse con una relación muy seria. Y dentro de este pentáculo yo recuerdo que también tengo a mi alma y a tu corazón, porque tú estás en mí, con la carta de los amantes. Los amantes, arcano mayor, número 6. Hay sacrificios que hacer, amigos, y decisiones que tomar que son importantes para vosotros. La negación, no os neguéis nunca nada que podáis tener. No crucéis vuestro corazón con ninguna espada. Es hora también de que aceptéis lo que hay entre vosotros si sois almas y llamas gemelas. Vais a hacer meditaciones para vuestro chakra del corazón y seguir manteniendo y manifestando este amor con el 5 de copas. Amor. Nosotros fuimos hace cientos de miles de años fósiles muy antiguos de dinosaurios y todavía seguimos aquí, amparados, tú y yo el uno con el otro, amándonos, con esta energía tan espiritual en la carta de los amantes, donde nuestro arcángel San Rafael está presente y nos pone hasta alas, amor. Podemos volver a resucitar, a renacer con la carta de la estrella y estar juntos para siempre. Porque esta persona por la que tú estás preguntando esta noche querías explicaciones muy directas, es para ti un compañero de vida o una compañera, alguien que jamás se separará. Y mirad bien esta imagen, ilustración, cómo se aman y cómo fueron enterrados estos dos dinosaurios pegados uno al lado del otro, abrazándose, estrechándose. Esta persona te ama todavía y lo hará por el resto de su vida con la carta de los amantes. Todo aquello que vosotros tengáis que dejar atrás con el 6 de bastos y los enamorados, también lo haréis, porque para algunos serán simplemente creencias, formas de pensar, porque las almas y llamas sí existen, amigos. Voy a dejar esta carta de los enamorados con Géminis, Tauro, en el rey de pentáculos, el 6 de bastos, que es Leo, tu paje de pentáculos, y Leo voy a colocarlo en el 5 de bastos. Quiere todavía luchar por ti, se siente celoso. Si hay alguien que está tratando de competir para tener tu amor con esta carta de los enamorados, el caballero de espadas y el 5 de bastos, mirad cómo bebe mucho todavía por ti, hasta en secreto. Gracias a todos por estar aquí en esta preciosa lectura y con estos mensajes. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué sucedió entre vosotros dos. Hay muchos consejos que os van a ayudar a manifestar, amigos, y en nuestro canal hay muchas meditaciones y estoy haciendo unas que son más extensas para que podáis dormir y conectar con esta persona o con el sueño, las bendiciones que queráis que lleguen a vuestra vida. Muchas gracias, feliz semana a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias, amigos, y esta semana va a haber muchas sorpresas, muchos horóscopos. Gracias.